Mi esposa cazafortunas me pidió el divorcio en un directo para quedarse con mi sueldo de futbolista, la dejé firmar, y luego le revelé que todo lo puse a nombre de mi madre. Estaba sentado en la mesa más cara de un restaurante exclusivo, con un aro de luz apuntándome directamente a los ojos y miles de desconocidos viéndome a través de la pantalla de un teléfono. En la mano sostenía una carpeta con papeles de divorcio que mi esposa me acababa de entregar como si fuera una broma de mal gusto para subir sus interacciones en directo. Miré el documento, miré la cámara encendida y sinceramente no sé cómo demonios terminamos metidos en esta puesta en escena tan ridícula. Crecí jugando al fútbol en canchas de tierra donde los balones estaban más desinflados que las promesas de un político. Cuando finalmente firmé mi primer contrato profesional, mi mundo cambió por completo en cuestión de meses. Me di cuenta muy rápido de que en este deporte las carreras son increíblemente cortas y los conocidos por interés brotan de la nada. Aprendí a observar más de lo que hablaba porque el dinero atrae a personas con intenciones bastante dudosas. Preferí mantener la cabeza fría mientras veía cómo otros compañeros gastaban sus salarios en cosas efímeras. En medio de ese repentino ascenso conocí a Valeria, una mujer que vivía obsesionada con las redes sociales y la apariencia. Al principio me pareció una persona ambiciosa, pero con el tiempo noté que su verdadera pasión era el lujo superficial. Para ella, la vida no tenía valor si no estaba encuadrada en una foto perfectamente editada para Instagram. Cada cena, cada viaje y cada conversación debían cumplir con un estándar estético ridículo. Yo intentaba mantener los pies en la tierra, pero ella parecía habitar en una realidad paralela hecha de etiquetas de diseñador. Poco después de casarnos, Valeria se autoproclamó mi directora de imagen personal sin que nadie se lo pidiera. Decidió qué ropa debía ponerme, qué restaurantes debíamos frecuentar y cómo debía dirigirme a los medios. Pretendía construir la narrativa de una pareja de millonarios perfecta para vender una vida de ensueño a sus seguidores. A mí me daba bastante pereza todo ese espectáculo, pero durante un tiempo decidí no llevarle la contraria para evitar discusiones innecesarias. Sin embargo, su obsesión por aparentar riqueza comenzó a cruzar límites que afectaban mi paz mental. Lo que más me molestaba era la actitud despectiva que Valeria mostraba hacia mis verdaderos orígenes y hacia mi familia. Mi madre, doña Rosa, sigue viviendo con orgullo en el barrio humilde donde me crió y viene a visitarme con frecuencia. Cada vez que mi madre aparecía por la casa, Valeria ponía caras de incomodidad y sugería que su presencia arruinaba la estética del hogar. Llegó a decirme que las visitas de mi madre rompían la armonía visual de sus publicaciones en Internet. A partir de ese momento entendí exactamente qué clase de persona tenía al lado y decidí actuar en consecuencia. Como siempre he sido un tipo de pocas palabras y de estrategias silenciosas, no me puse a gritar ni a armar dramas domésticos. Sabía que pelear por la actitud de Valeria solo generaría discusiones circulares que no llegarían a ningún lado. En lugar de confrontarla directamente, decidí tomar cartas en el asunto en el ámbito donde realmente importaba, la parte financiera. Antes de formalizar legalmente nuestra relación o adquirir grandes propiedades, busqué asesoría jurídica de confianza. Planeé cuidadosamente cada movimiento legal sin comentárselo a nadie, esperando a que el tiempo pusiera las cosas en su sitio. Constituimos una sociedad mercantil de gestión patrimonial totalmente legal, la cual puse bajo la administración exclusiva de mi madre, doña Rosa. Todos los ingresos de mi contrato deportivo, mis patrocinios y mis bonos ingresaban directamente a la estructura financiera de esa empresa. A mí me correspondía únicamente un estipendio mensual como empleado o imagen de la sociedad, lo suficiente para mis gastos personales cotidianos. Todos los bienes inmuebles y vehículos de gran valor fueron adquiridos a nombre de la entidad corporativa. Así aseguré el fruto de mi trabajo físico para proteger el futuro de mi familia de origen. Valeria estaba tan cegada por la estética del lujo que jamás se molestó en revisar un solo documento notarial. Le bastaba con ver la camioneta de alta gama aparcada en el garaje y tomar fotos en los acabados de mármol de la mansión. Daba por sentado que por el simple hecho de estar casada conmigo ya era copropietaria de un imperio multimillonario. Nunca hizo una pregunta sobre finanzas, impuestos o escrituras porque su atención estaba totalmente absorbida por los likes y los comentarios de sus seguidores. Esa ignorancia voluntaria fue el terreno perfecto para que mi plan funcionara sin ningún tropiezo. Llegamos a nuestro tercer aniversario de bodas y Valeria reservó una mesa en el restaurante más costoso de la ciudad. Yo pensaba que se trataba de una velada tranquila para cenar, pero al llegar vi que había instalado un trípode con un aro de luz. Colocó el teléfono enfocado hacia ambos y ajustó el encuadre con una sonrisa calculada. Me dio la impresión de que no estaba celebrando 3 años de matrimonio, sino preparando la escenografía para una producción de alto impacto. Me senté en silencio, pedí una copa de vino rojo y esperé a ver qué truco tenía preparado. A mitad de la cena, Valeria presionó la pantalla y comenzó una transmisión en vivo ante miles de espectadores que se conectaron al instante. Inició un monólogo melodramático ensayado, hablando sobre el empoderamiento, los límites personales y el valor que cada mujer debe darse.
Utilizó un tono de voz entrecortado pero perfectamente modulado para impresionar a la audiencia que le dejaba comentarios en tiempo real. Yo la escuchaba con atención sin interrumpirla, sosteniendo mi copa de vino con absoluta tranquilidad mientras ella construía su papel de víctima. En el punto más alto de su actuación, sacó una carpeta con los papeles de divorcio redactados por su abogado y los puso sobre la mesa. Me los entregó frente a la cámara encendida, esperando evidentemente que yo entrara en pánico, suplicara o comenzara a gritar. Su objetivo era generar un momento viral escandaloso que destruyera mi imagen pública y forzara una negociación millonaria a su favor. Pensaba que la presión social de miles de personas viéndome en directo me obligaría a acceder a todas sus demandas por miedo al escándalo. Para su absoluta sorpresa, no mostré ni el más mínimo signo de alteración emocional ni pronuncié una sola queja. Mantuve el rostro completamente sereno, tomé el bolígrafo que ella misma me ofreció y firmé el acuse de recibo de los documentos en plena transmisión. No le di el espectáculo dramático que tanto necesitaba para alimentar a sus seguidores y monetizar su contenido. Miré fijamente a la lente del teléfono con la misma frialdad con la que enfrento un tiro penal en un estadio lleno. Con los papeles firmados sobre la mesa, miré a Valeria a los ojos y le agradecí educadamente por sus 3 años de servicio prestados. Acto seguido, me terminé mi copa de vino sin prisa alguna, me puse de pie y dejé el dinero correspondiente a mi consumo sobre la mesa. La dejé sentada sola frente al trípode, procesando el hecho de que su gran emboscada mediática se había resuelto en menos de 2 minutos. Salí del restaurante a paso firme, abordé un taxi y me fui directamente a descansar a la casa de mi madre en el barrio. Mientras ella se quedaba atrapada en su propio circo mediático intentando explicarle a su audiencia por qué no hubo llanto ni peleas, yo dormía plácidamente en mi antigua habitación. Sabía perfectamente que este era apenas el primer acto de una obra que ella misma había escrito sin conocer el desenlace. No me preocupaba en absoluto lo que hablara en sus redes sociales porque los papeles firmados marcaban el inicio de la vía legal. Valeria acababa de activar una trampa que ella misma había diseñado, sin sospechar que no había nada que quitarme. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, el verdadero streaming de caridad, transmitir tu propia humillación en vivo para 0 views. ¿En serio alguien piensa que divorciarse en un en vivo de Instagram es buena idea? Hay gente que confunde la vida real con un reality show de televisión barata. Respuesta de OP, el vino estaba excelente y la firma me tomó 3 segundos. No le iba a dar el drama que necesitaba para monetizar su transmisión. Que la audiencia le sirva de consuelo esa noche. Usuario Anónimo 2 dice, ¿cómo vas a casarte con un futbolista profesional y no revisar ni una sola escritura? ¿Eso es fe ciega o falta absoluta de luces? Cualquiera con 2 dedos de frente pregunta que está a nombre de quien antes de armar semejante circo. Respuesta de OP, cuando vives obsesionada con los filtros de Instagram, la papelería legal te parece un adorno aburrido. Ella prefirió mirar el brillo del auto antes que el título de propiedad. La ignorancia suele ser cara, sobre todo en notaría. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Valeria desató una agresiva campaña de desprestigio en todas sus plataformas digitales. Comenzó a publicar vídeos llorando frente a la cámara sin una gota de maquillaje, afirmando que había sido víctima de maltrato financiero durante nuestro matrimonio. Intentó por todos los medios destruir mi reputación profesional para que la presión de la afición y de la prensa me obligara a ceder. Algunos de mis patrocinadores personales mostraron preocupación por la ola de comentarios negativos, pero yo me mantuve en absoluto silencio. Sabía que responder a sus acusaciones en redes sociales solo serviría para darle más combustible a su estrategia de victimización. En lugar de engancharme en peleas mediáticas, hablé con el equipo legal de la sociedad administradora para tomar medidas formales. Le pedí a mi abogado que elaborara un inventario oficializado ante notario de todas mis pertenencias personales estrictamente mías. Queríamos coordinar la entrega de mis cosas y facilitarle el inicio de su proceso de mudanza fuera de la propiedad. El inventario detallaba exactamente lo que me pertenecía como individuo antes y durante el matrimonio según los registros. La lista incluía apenas 3 pares de botas de fútbol bastante usadas, mi consola de videojuegos y un par de cajas de cartón con ropa deportiva. Enviamos el documento de forma oficial a la dirección de la mansión para que tomara conocimiento del trámite. Yo continué asistiendo a mis entrenamientos diarios con la plantilla del equipo sin perder la concentración en el deporte. A los 10 minutos de haber recibido la notificación formal, mi teléfono comenzó a sonar descontroladamente. Era Valeria fuera de sí, gritándome a través del auricular con una histeria que pocas veces le había escuchado. Me acusó de ser un estafador miserable y de estar ocultando millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero. Aseguraba que era imposible que un jugador profesional solo tuviera 3 cajas de ropa y unas botas viejas a su nombre. Escuché sus gritos con la tranquilidad de quien tiene las cartas ganadoras sobre la mesa. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, le sugerí con voz muy pausada que se tomara la molestia de leer detenidamente las escrituras de la casa y los contratos de compraventa del vehículo.
Le recomendé que revisara la casilla donde figura el titular dominial de los bienes en lugar de fijarse solo en las marcas. Al otro lado de la línea se produjo un silencio tenso y prolongado. Fue en ese preciso momento cuando Valeria se enteró de la forma más dura y cruda de la realidad jurídica. Descubrió que la mansión de lujo donde vivía y la camioneta importada pertenecían íntegramente a la sociedad de gestión administrada por mi madre, doña Rosa. Ella no tenía ningún tipo de participación accionaria ni poder legal sobre esa estructura mercantil. Todo lo que había presumido en sus vídeos pertenecía legalmente a una entidad ajena a nuestra sociedad conyugal. Estaba tan cegada por mantener la estética y presumir opulencia ante sus seguidores que nunca se involucró en los temas financieros del hogar. Durante 3 años disfrutó de los beneficios sin preocuparse por entender cómo se sostenía esa estructura. Ahora se daba cuenta de que, ante la ley, no poseía absolutamente ningún bien inmueble o mueble de valor a su nombre. Lo único que le pertenecía legalmente eran sus frascos de cosméticos, sus prendas de vestir y sus extensiones de cabello. La llamada terminó repentinamente cuando me colgó el teléfono en medio de un ataque de frustración evidente. Me dio la impresión de que por primera vez en su vida la ficción que había construido se estaba derrumbando estrepitosamente. Sin embargo, no dudaba de que buscaría la forma de darle un giro a la situación para no quedar como la perdedora ante su público. Yo simplemente me limité a informarle a mi abogado sobre el intercambio telefónico para que quedara registrado. Las horas siguientes fueron un torbellino de publicaciones erráticas en sus cuentas personales. Intentó insinuar que existían irregularidades en los contratos de mi madre, pero no mostró ni una sola prueba tangible. Su audiencia empezó a notar la falta de consistencia entre sus llantos y la falta de demandas judiciales reales presentadas. La gente en los comentarios comenzó a hacer preguntas incómodas que ella prefería borrar de inmediato. Por mi parte, le entregué a mi patrocinador principal una copia de la estructura corporativa limpia y transparente que manejaba mi madre. Los directivos de la marca entendieron de inmediato que no había ninguna falta ética ni ocultamiento ilegal de patrimonio. La preocupación de los patrocinadores se disipó tan pronto vieron que todo estaba perfectamente auditado por profesionales. Mi posición dentro del club de fútbol se mantuvo intacta y respaldada por la directiva. La casa donde ella permanecía seguía estando a nombre de la sociedad, pero sabíamos que el proceso de desalojo debía llevarse a cabo por los canales legales correspondientes. Doña Rosa me sugirió no acelerar las cosas de manera violenta para no dar lugar a acusaciones injustas. Preferimos que la ley marcara los tiempos exactos de cada notificación formal. Mi madre manejaba la situación con una paciencia admirable y una serenidad absoluta. Valeria se quedó encerrada en la propiedad intentando descifrar cómo revertir un contrato que se había firmado años antes de que ella apareciera en mi vida. La soberbia con la que antes despreciaba a mi madre se transformó en un nerviosismo galopante al ver el nombre de Doña Rosa en cada documento. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de asesores que le confirmaban que la vía legal no le favorecía. El impacto de la verdad había sido contundente. Mientras tanto, yo me concentré exclusivamente en mis partidos del torneo local y en mantener la cabeza despejada. La estrategia del silencio y los hechos fríos estaba dando los resultados previstos desde el primer día. Dejé que el tiempo y la burocracia notarial hicieran el trabajo pesado sin gastar una sola gota de energía en discusiones públicas. Tenía la certeza de que este era solo el inicio del verdadero choque de Valeria contra la realidad. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, imagínate recibir un documento notarial y ver que en lugar de reclamar millones, tu ex solo pide que le devuelvan su Play y unas botas usadas. La cara que debió poner al ver la lista. Respuesta de OP, solo quería recuperar lo que me importa. Lo material es de la empresa de mi madre, pero mi Play 5 es intocable y mis botas tienen valor sentimental. Dejé que el notario se encargara del resto. Usuario anónimo 2 dice, quedarse sin mansión pero con 50 kilos de maquillaje vencido es la definición gráfica de prioridades equivocadas. ¿Con eso piensa pagar el alquiler ahora cuando la saquen de la casa? Respuesta de OP, aún me da risa recordar los decibelios de su voz cuando se dio cuenta. Las extensiones de pelo sintético lamentablemente no sirven como garantía hipotecaria en ningún banco serio. Supongo que aprenderá a organizarse el neceser sin un vestidor de 100 metros cuadrados. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Todo iba bien hasta que, en lugar de aceptar la realidad de su situación financiera, Valeria decidió redoblar la apuesta contratando a un cotizado abogado de celebridades. Comenzó a publicar contenido constante sobre empoderamiento tras el abuso, amenazando públicamente con demandarme por un supuesto fraude procesal y ocultamiento de bienes. El abogado aparecía a su lado en vídeos cortos sonriendo y asegurando que recuperarían todo lo que le correspondía por justicia divina. Yo observé todo el despliegue mediático desde la comodidad de mi entrenamiento sin emitir una sola declaración pública. Para contrarrestar sus provocaciones sin caer en disputas de programas de chismes, hablé con el consejo de la sociedad administradora. Como la mansión era un activo corporativo gestionado por la empresa de mi madre, no teníamos por qué financiar la estancia de una persona ajena a la compañía.
Di instrucciones precisas a la administración para suspender de inmediato el servicio de Internet de alta velocidad de la propiedad. Asimismo, cancelamos el contrato del servicio de catering de chef privado que antes cubría la empresa. Acostumbrada a hacer transmisiones en vivo a diario y a presumir platos gourmet en sus historias de Instagram, Valeria se encontró de pronto en una casa a oscuras digitales y con la despensa completamente vacía. Intentó subir vídeos utilizando sus datos móviles, pero la cobertura en esa zona residencial era bastante inestable. La falta de wifi de alta velocidad paralizó sus actividades principales como creadora de contenido en cuestión de horas. Por primera vez en años, tuvo que ponerse a cocinar sus propios alimentos o pedir comida rápida pagada de su propio bolsillo. Al no contar ya con la abultada asignación mensual que la empresa de mi madre le otorgaba por pura cortesía conyugal, sus cuentas personales empezaron a sufrir resquebrajamientos. Tuvo que empezar a gastar sus ahorros personales guardados para mantener la fachada de lujo y pagar los exorbitantes honorarios de su nuevo abogado. Me contaron que intentó negociar con el bufete legal ofreciéndoles pagos mediante menciones y etiquetas en sus publicaciones de redes sociales. El prestigioso abogado rechazó tajantemente la oferta de canje, exigiéndole pagos semanales en efectivo o transferencia bancaria directa. La desesperación de Valeria fue en aumento cuando se dio cuenta de que el mundo real no funciona con el número de seguidores de una cuenta. Su abogado de celebridades comenzó a enfriar el trato hacia ella cuando vio que los pagos no fluían con la rapidez prometida. La mujer que antes gastaba miles de dólares en bolsas de diseñador ahora tenía que revisar el saldo de su tarjeta de débito antes de pedir una pizza. La desconexión entre su estilo de vida fingido y sus ingresos reales se volvió insostenible. Para rematar la situación de forma contundente, doña Rosa decidió que era momento de dar el paso legal definitivo respecto a la vivienda. A través de un secretario judicial, le hizo llegar a Valeria un aviso notarial de desahucio otorgándole un plazo estricto de 30 días para desocupar la propiedad. El documento era claro, frío y firmado por la representación legal de la sociedad propietaria del inmueble. No había espacio para negociaciones informales ni llamadas emotivas de última hora. Valeria intentó llamar furiosa a mi madre en repetidas ocasiones para reclamarle por la notificación de desalojo. Sin embargo, doña Rosa se negó rotundamente a atender sus llamadas personales o recibirla en su casa del barrio. Mi madre canalizó absolutamente todo el proceso de manera strictly legal a través del bufete de abogados de la empresa. Le dejó en claro mediante notificaciones escritas que no tenía nada que discutir con ella fuera de un juzgado. Ver a mi madre actuar con tanta firmeza y aplomo me confirmó que la decisión de dejar todo en sus manos había sido la más acertada de mi vida. Doña Rosa conocía el valor del trabajo duro y no se dejaba amedrentar por abogados mediáticos ni por amenazas de redes sociales. Valeria se encontró con un muro impenetrable de burocracia que no podía saltarse con lágrimas ni con berrinches en Internet. Su abogado empezó a notar que el caso no tenía el sustento financiero que ella le había prometido inicialmente. En los días posteriores a la notificación de desahucio, las publicaciones de Valeria en sus perfiles sufrieron un cambio drástico de tono. Pasó de las amenazas triunfalistas de demanda a vídeos donde se quejaba de la crueldad del sistema legal y del abandono de sus amistades. Muchas de sus amigas influencers dejaron de visitarla en la mansión cuando se enteraron de que no había wifi ni chef privado disponible. Se quedó rodeada únicamente de las cajas de empaque que debía comenzar a llenar para su mudanza obligatoria. Mientras tanto, la opinión pública en redes sociales comenzó a volverse lentamente en su contra al no ver avances reales de su supuesta gran demanda. Los usuarios notaban que las promesas de su abogado de destruirme en los tribunales se quedaban en simples vídeos promocionales. Empezaron a circular memes sobre la falta de conexión a Internet en la mansión y sobre sus intentos de pago mediante etiquetas. Su imagen de mujer poderosa e inalcanzable se desmoronaba día a día. Yo continuaba concentrado en mis entrenamientos, manteniendo la rutina intacta y sin dar declaraciones a los periodistas deportivos que intentaban preguntarme por el tema. Mi respuesta siempre era una sonrisa educada y una frase enfocada exclusivamente en el siguiente partido de la liga. Mi club apreció enormemente el manejo profesional y discreto con el que estaba gestionando un asunto potencialmente escandaloso. La tranquilidad reinaba en mi entorno personal gracias al respaldo blindado de mi madre. Valeria se negó rotundamente a empacar, confiando en que su abogado mediático lograría bloquear el desalojo con amparos legales en medio del silencio ensordecedor de la mansión vacía. Cada día que pasaba restaba tiempo al plazo fijado por la notificación de desalojo enviada por la sociedad de doña Rosa. Los honorarios de su abogado continuaban acumulándose sin que ella pudiera justificar un solo ingreso fuerte en sus cuentas. El patrón de su autosabotaje se hacía cada vez más evidente para todos los que observábamos desde fuera. La fecha de la audiencia preliminar se aproximaba y Valeria se quedaba progresivamente sin recursos y sin aliados estratégicos. Su insistencia en mantener una mentira mediática la había colocado en una posición defensiva extrema y costosa. Sabía perfectamente que el siguiente paso en los tribunales terminaría por quitarle el último velo de apariencia que le quedaba.
Apagué el teléfono esa noche sabiendo que la justicia formal estaba a punto de dar el golpe final. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, le cortaste el wifi a una influencer, hermano, eso viola la Convención de Ginebra para creadores de contenido. Te pasaste de frío, dejarla sin red es la peor tortura posible. Respuesta de OP, la mansión es un activo corporativo destinado a inversión, no un set de grabación gratuito con barra libre. Sin red ni cocinero privado, la ficción de las redes se cae en cuestión de horas. La realidad financiera no se resuelve con gigabytes regalados. Usuario anónimo 2 dice, imagínate pagarle al abogado con historias de Instagram etiquetándolo. Seguro el bufete aceptó con lágrimas en los ojos esa oferta irrechazable de menciones digitales. Respuesta de OP, aparentemente, los bufetes de abogados de prestigio no aceptan menciones con gran alcance para pagar la nómina de sus asociados. Fue divertido ver cómo choca la fantasía del Internet contra la facturación real. Los tribunales exigen transferencias bancarias, no corazones en una pantalla. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que llegó finalmente el día de la audiencia preliminar en los juzgados de lo familiar. Valeria intentó convertir la cita judicial en un gran evento mediático al presentarse vestida pulcramente de blanco absoluto ante las cámaras de televisión que ella misma se encargó de convocar. Llegó flanqueada por sus asistentes personales posando para las lentes con una sonrisa ensayada de triunfo inminente. Entró al edificio de los tribunales convencida de que los medios presionarían al juez para obtener una resolución favorable a su causa. Sin embargo, dentro de la sala de audiencias, la dinámica fue totalmente distinta a la de un set de grabación de televisión. Mi equipo legal, respaldado por los contadores de la sociedad de mi madre, presentó 3 años de registros financieros minuciosamente detallados y auditados. Demostramos con documentación bancaria irrefutable que mi sueldo deportivo ingresaba directamente a la empresa mercantil administrada por doña Rosa desde antes de mi matrimonio. Se comprobó que yo únicamente recibía un estipendio personal fijo que usaba para mis gastos ordinarios. Además, la revisión contable reveló un detalle devastador para las pretensiones económicas de Valeria frente al tribunal. Durante los 3 años de unión, ella había gastado enormes fortunas procedentes de sus propios ingresos de patrocinio y regalos en viajes de lujo, joyas personales y prendas de alta costura. No había acumulado ni un solo activo tangible compartible que pudiera considerarse patrimonio conyugal o bien común. Había despilfarrado absolutamente todo su dinero en consumo personal volátil para alimentar su imagen pública. Tras revisar las pruebas documentales presentadas por ambas partes, el juez fue implacable en su veredicto preliminar. Desestimó de forma categórica todas las peticiones de indemnización millonaria y los reclamos sobre la propiedad de la mansión. El magistrado señaló con claridad que las deudas morales o los derechos emocionales reclamados no aplican en absoluto sobre una sociedad mercantil ajena al contrato matrimonial. Le dejó claro a su abogado que no había base legal para reclamar bienes de una empresa donde ella jamás fue socia. Al escuchar la resolución del juez, el rostro de Valeria pasó de la confianza ensayada a una palidez absoluta en cuestión de segundos. Su abogado intentó objetar la decisión sin argumentación técnica sólida, pero el tribunal dio por concluida la sesión de manera firme. Toda la estrategia de chantaje mediático y victimización se desmoronó contra la pared de los números contables fríos y legales. La audiencia duró menos de 1 hora y el resultado fue un portazo definitivo a sus aspiraciones financieras. Al salir de la sala del juzgado, la marea de reporteros y fotógrafos que ella misma había convocado en la mañana la estaba esperando en las escalinatas principales. Los periodistas, que ya conocían el fallo del juez, comenzaron a hacerle preguntas incisivas y muy incómodas sobre sus finanzas reales. Le preguntaban directamente por qué exigía la mitad de una empresa que no le pertenecía y cómo pensaba cubrir las deudas acumuladas. El ambiente triunfalista que pretendía transmitir se transformó instantáneamente en un interrogatorio hostil. Abrumada por la presión de las cámaras y la humillación pública de la derrota, Valeria colapsó emocionalmente en plena vía pública. Comenzó a llorar desconsoladamente frente a los micrófonos mientras intentaba taparse el rostro con las manos. En medio del ataque de nervios, se giró hacia su abogado y comenzó a gritarle descontroladamente delante de todos los presentes. Le recriminó a voz en cuello que la había engañado prometiéndole millones y le admitió abiertamente que no tenía dinero para pagarle sus honorarios. Toda esa escena dantesca de gritos y confesiones financieras en la calle quedó grabada por múltiples teléfonos celulares y cámaras de noticieros locales. En cuestión de minutos, el vídeo del colapso de Valeria gritándole a su propio abogado se volvió masivamente viral en todas las plataformas digitales. Las mismas redes sociales que ella pretendía usar para destruirme se convirtieron en el escaparate de su propia humillación pública. Las críticas y las burlas de los usuarios no se hicieron esperar ante semejante desenlace. Yo salí por la puerta trasera del tribunal acompañado de mi abogado y abrí paso hacia mi vehículo sin dar comentarios a la prensa.
Ver el desenlace de la situación no me provocó alegría ni tristeza, sino la certeza de que las cosas habían tomado su curso lógico. La mentira que construyó durante años para mantener una fachada de riqueza se había roto frente a los ojos de todo el país. La causalidad de sus propias decisiones la había llevado directamente al borde del precipicio económico y social. Su abogado de celebridades abandonó el lugar visiblemente molesto, anunciando a los medios que renunciaba formalmente a la representación de la influencer por falta de pago y falta de veracidad en la información. Valeria se quedó sola en la banqueta intentando conseguir un taxi privado para salir del lugar. Las imágenes de ella cargando sus bolsas en la calle circulaban por todos los portales de noticias del entretenimiento. El espectáculo mediático le había salido exactamente al revés de como lo planificó. Mi madre me esperaba en casa con una cena tranquila para celebrar que el proceso legal estaba prácticamente resuelto en su fase sustancial. Doña Rosa me felicitó por haber mantenido la templanza y por no haberme dejado arrastrar al fango de las discusiones públicas. Ambos sabíamos que el trabajo administrativo previo había sido la clave para protegernos de un ataque diseñado para extorsionarme. La paz volvía a nuestra familia de forma definitiva. En los días siguientes a la audiencia, Valeria desapareció por completo de las plataformas digitales borrando gran parte de sus vídeos recientes. Su red de seguidores comenzó a desmoronarse rápidamente al descubrir la falsedad de sus acusaciones previas. Los patrocinadores comerciales rescindieron de inmediato sus contratos con ella para no verse vinculados a un escándalo de falsas denuncias y problemas financieros. Se encontró de pronto aislada y sin fuentes de ingresos activas. La audiencia preliminar dejó el camino absolutamente despejado para la sentencia final del divorcio sin compensaciones patrimoniales. Las pruebas bancarias e inmobiliarias habían cerrado cualquier posibilidad de apelación futura por parte de su defensa. La lección de realidad para Valeria estaba siendo amarga pero totalmente inevitable dado su comportamiento previo. Yo me reincorporé a mis entrenamientos con la mente totalmente libre de presiones judiciales. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, fue vestida de blanco al juicio como si fuera su propia boda, con el fracaso financiero. Hay que tener un sentido del espectáculo muy distorsionado para armar semejante circo en un tribunal. Respuesta de OP, buscaba la portada perfecta para su arco de víctima empoderada hasta el último minuto. Lo irónico es que las mismas cámaras que ella convocó terminaron registrando su caída libre en alta definición. Al menos el vestido blanco combinaba con la palidez que le quedó al escuchar al juez. Usuario Anónimo 2 dice, ¿le habrá gritado al abogado usando filtros de Instagram o en persona sin edición? La escena en la calle tuvo que ser de película para los reporteros que estaban ahí. Respuesta de OP, fue totalmente al natural, en 4K y sin ningún tipo de retoque digital. Fue el clímax perfecto para una obra de teatro que ella misma produjo y financió sin tener presupuesto. La factura de la realidad siempre llega a cobrarse en efectivo y sin código de descuento. Actualización 4. Ha pasado medio año desde la última actualización. Todo iba bien hasta que el tribunal dictó la sentencia definitiva, cerrando el caso por completo y desestimando absolutamente todas las demandas de indemnización de Valeria. Además, el juez la condenó de forma explícita a pagar la totalidad de las costas judiciales del proceso por haber actuado con evidente temeridad y mala fe procesal. La resolución judicial fue inapelable y dejó a Valeria con una deuda legal sumamente pesada sobre sus hombros. Para evitar incurrir en morosidad legal que pudiera llevarla a embargos judiciales de sus pocas cuentas, Valeria se vio obligada a tomar medidas desesperadas. Tuvo que vender la totalidad de sus bolsos de marca, abrigos costosos y joyas de diseñador en tiendas de empeño y casas de segunda mano. Esos objetos que antes exhibía con orgullo en sus historias de internet terminaron mal vendidos por una fracción de su valor original para cubrir los gastos de los abogados. El armario de lujo que tanto cuidaba quedó absolutamente vacío en cuestión de semanas. Por si fuera poco, la auditoría fiscal que se derivó de las revisiones financieras del juicio atrajo la atención de la agencia tributaria estatal. Las autoridades descubrieron que Valeria había omitido declarar durante años cuantiosos ingresos provenientes de patrocinios de marcas internacionales en sus cuentas personales. La entidad gubernamental le impuso una multa fiscal masiva por evasión de impuestos que terminó por liquidar el poco dinero que le quedaba guardado. El fisco no tuvo piedad con sus excusas de desconocimiento contable. El proceso de desalojo de la mansión concluyó finalmente bajo la supervisión directa y personal de mi madre, doña Rosa. Mi madre se presentó en la propiedad acompañada por un inspector notarial y una lista detallada de los activos inventariados de la empresa. Verificó artículo por artículo que Valeria no se llevara ningún mueble, electrodoméstico o adorno que perteneciera a la sociedad patrimonial. Doña Rosa manejó la diligencia con una firmeza impecable mientras revisaba cada rincón del inmueble. Valeria se vio obligada a empaquetar sus pertenencias personales y cargar ella misma sus propias cajas de cartón hasta la calle. La imagen de la influencer que antes no tocaba una maleta sin asistencia, ahora arrastrando sus cosas bajo la mirada seria de mi madre, fue el cierre definitivo de esa etapa.
No hubo gritos ni discusiones dramáticas durante la entrega de las llaves de la vivienda. Entregó el control del inmueble en total silencio, sabiendo que ya no le quedaba ningún recurso legal ni mediático que explotar. Actualmente, la vida de Valeria ha dado un giro drástico de 180 grados lejos del lujo que aparentaba. Se mudó a un pequeño departamento compartido con 2 estudiantes en la periferia más alejada de la ciudad. Para intentar generar algún ingreso, publica vídeos de muy bajo presupuesto sobre consejos de ahorro doméstico y recetas económicas en una cuenta secundaria. Sin embargo, su audiencia se redujo a un número insignificante de seguidores que solo entran a recordarle su estrepitoso fracaso legal. Por mi parte, mi carrera deportiva continuó su curso ascendente con total estabilidad emocional y profesional. Logré consolidarme como titular e importante referente en el primer equipo de mi club durante esta última temporada. Mi patrimonio financiero continúa administrado con absoluta transparencia y seguridad bajo la tutela de mi madre en la sociedad familiar. La paz y la tranquilidad regresaron por completo a mi hogar sin las constantes manipulaciones ni exigencias estéticas de antaño. Doña Rosa utiliza las utilidades de la sociedad patrimonial para financiar proyectos comunitarios y escuelas de fútbol infantil en nuestro antiguo barrio. Ver a mi madre invertir los recursos en ayudar a los niños que crecen en las mismas condiciones que yo es la mayor satisfacción que me ha dado este proceso. Cada peso ganado con el esfuerzo de mi trabajo físico está protegido y rindiendo frutos para quienes realmente valen la pena. La estructura legal que construimos demostró ser insuperable. A veces, mis compañeros de equipo me preguntan en el vestuario cómo mantuve la calma durante el circo mediático del directo de divorcio en aquel restaurante. Yo simplemente les sonrío y les digo que en la cancha y en la vida real, los partidos se ganan con estrategia silenciosa y no con festejos antes de tiempo. Quien presume tener la jugada perfecta ante las cámaras suele olvidar que la defensa puede tener el reglamento escrito de su lado. Valeria descubrió de la forma más amarga que las apariciones en redes sociales y las apariencias vacías no sirven para pagar nóminas notariales ni deudas tributarias. Intentó destruirme usando la presión pública como arma, pero terminó aplastada por el peso de sus propias mentiras financieras. Su autosabotaje fue tan perfecto que prácticamente no tuve que mover un dedo para que todo cayera por su propio peso. La mansión corporativa fue puesta en arrendamiento comercial por la sociedad de mi madre, generando dividendos constantes que incrementan el patrimonio familiar. La camioneta de lujo fue vendida para adquirir bienes raíces de menor mantenimiento que generan rentas mensuales seguras. Cada decisión financiera tomada por Doña Rosa ha demostrado una visión pragmática que supera por mucho cualquier fantasía de influencer. Ahora puedo disfrutar de mi tiempo libre en el barrio, comiendo con mi madre y rodeado de la gente que me conoció desde que no tenía un par de botas decentes para jugar. No hay cámaras encendidas, no hay aros de luz molestando la vista ni discursos ensayados para complacer a extraños en Internet. La autenticidad de mi vida presente vale infinitamente más que cualquier perfil verificado en redes sociales. Miro atrás y no puedo evitar sentir una satisfacción profunda por cómo se resolvieron cada uno de los acontecimientos. Valeria quiso montar un espectáculo para quitarme un imperio que pensaba que era mío, solo para descubrir que pertenecía a la mujer que ella siempre despreció por su origen humilde. Al final del día, el único filtro que ella nunca pudo superar ni editar a su favor fue el filtro de la ley.